Saludos, muy buenas noches a toda nuestra teleaudiencia de Primer Plano de Enlace Televisión. Para nosotros es todo un orgullo poder contar en este set y en esta noche con la doctora Clara López Obregón, candidata presidencial por el Polo Democrático. Doctora Clara, bienvenida a Barranca Bermeja, muy buenas noches. Pedro, muy buenas noches, encantada de estar aquí en esta calurosa ciudad. Hablemos de su hoja de vida, aunque es muy amplia, muy conocida, pero recordemos a toda esa población que la está viendo y a la cual usted muy seguramente le va a exponer su programa de gobierno para que la respalde en el propósito de ser la primera presidenta de la República de este país. Bueno, yo he sido una mujer muy dedicada a la academia, he mezclado la academia con el servicio público. Soy graduada en la Universidad de Harvard en Estados Unidos como economista, magna cum laude con altos honores. Estudié Derecho en la Universidad de los Andes de Bogotá, con estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca de España, y he ocupado muchos cargos públicos, principalmente en órganos de control. Fui Contralora de Bogotá, también Auditora General de la República. He prestado asesorías y consultorías a varios ministerios, pero siempre intercalando con mis actividades como docente universitaria en la Universidad de los Andes, en el externado, en el Rosario. En fin, incluso he dictado cursos muy interesantes en la Universidad Militar. Muy bien, ¿por qué el Polo Democrático? ¿Por qué esa aspiración? He leído sus raíces liberales, su familiaridad, sus nexos sanguíneos con la familia López, Michelsen, en fin. ¿Por qué el Polo Democrático? Bueno, yo creo que desde muy chiquita. Yo el otro día encontré en un misal de mi mamá una tarjetica que yo le escribí al Niño Dios cuando tenía 6, 7 años, estaba empezando a garrabatear mis primeras letras, y ahí yo le pido al Niño Dios que le dé paz a Colombia y comida y vestido a los niños pobres de mi patria. Creo que fue la manera como a mí me educaron en un hogar, desde luego de privilegios, pero con la conciencia de que uno el privilegio no lo podía asumir como una bendición egoísta, sino que lo comprometía aún más a uno a dedicarse al servicio de los demás. Y yo creo que por eso siempre he participado en las luchas de las buenas causas. Yo fui dirigente estudiantil, pacifista, luché contra la guerra, en contra del racismo, en contra de la desigualdad de género. Esto pues hablando en mi juventud. Y ya mayor, aunque milité muchos años en el Partido Liberal, sentí que iba abandonando sus verdaderas raíces de cambio social, y por eso terminé militando en la Izquierda Democrática de Colombia. Muy bien. Yo pensé, y creo que también muchos colombianos, que el candidato presidencial del Polo iba a ser Jorge Robledo. ¿Cómo le ganó? No, yo no le gané. Estas son decisiones que adoptamos todos de común acuerdo, buscando, entre otras cosas, servir los mejores intereses del partido. Y desde luego que Jorge Robledo había sido un excelente candidato a la presidencia de la República, sin lugar a dudas. Pero él me postuló a mí, y yo pienso que eso tiene que ver mucho con que sabemos que con Jorge Enrique Robledo encabezando la lista al Senado de la República, el Polo Democrático va a obtener una excelente bancada y vamos a tener el senador más votado en lista preferente al Senado de la República, y eso va a darle un salto, le va a dar una visibilidad y una preponderancia a las tesis y propuestas del Polo que buscan un cambio profundo en las relaciones sociales de este país. El Polo ya ha hecho un inventario del mal que le hizo la familia Moreno a esta organización política de la Izquierda Democrática en este país. Yo pienso que ha habido un mal común denominador en la política colombiana, y desafortunadamente a nosotros también nos tocó la utilización de la política no como un vehículo para el servicio público, para el cambio social, sino para el enriquecimiento personal. Y lo hemos visto en todos los partidos, desafortunadamente también tocó al Polo. Pero me parece que al Polo lo han castigado más que al resto. Yo pienso que en el caso nuestro fue una excepción, mientras que en los demás partidos desafortunadamente es la regla. Y por eso es que el país sigue así, por eso es que no cambia. Aquí, igual en el servicio exterior que en el Congreso de la República, con la repartija de la mermelada y de la corrupción, pues reeligen a los mismos con las mismas, pero señalan a los que estamos en busca del cambio en este país como si fuéramos los responsables de la crisis.
En medio del escándalo, ¿qué tanto defendió usted a Samuel Moreno? Porque hay críticas en ese sentido. Sí, hay críticas. A mí me llama la atención cómo el debido proceso es para todo el mundo menos para Samuel Moreno. Y yo quiero decir que nosotros lo que exigimos en el Polo Democrático es que se le atendiera al debido proceso al interior del partido. Nosotros no podíamos salir a disparar antes de que llegara la orden e inmediatamente tomó acción la Procuraduría General de la Nación. Me correspondió precisamente a mí salir a asumir la responsabilidad política, a exigirle la renuncia a Samuel Moreno Rojas y a exigir de la Comisión de Ética del partido una pronta resolución de un proceso que desde luego se alargó mucho. Y quiero decirle que en esa Comisión de Ética eran todos los que ya no están en el Polo Democrático Alternativo y que hoy nos señalan. Vamos a hacer una pausa y al regreso hablemos de el resultado de toda esta situación que terminó llevándolo usted a la alcaldía de Bogotá, donde hizo una excelente gestión. Hacemos una pausa, ya continuamos. Yo ya renové la matrícula mercantil de mi empresa. ¿Y usted? Amigo empresario, amigo comerciante. Al renovar la matrícula mercantil, usted podrá desarrollar su actividad comercial sin problemas y su negocio existirá formalmente. Acuda a nuestras oficinas en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja o solicite los servicios de uno de nuestros promotores de recaudo. Estamos para atenderle. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos por la competitividad. Mejores productos, muy bien, con grandes ofertas. Supermercado con servicio La Quinta. Qué bien, los mejores precios, muy bien, lo que necesitas. Supermercado con servicio La Quinta. Que no se apague tu luz, que no, que no. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barrancabermeja. Hoy quiero contarle cómo puede ser legal con Santander. Esta es la estampilla de legalidad que emite el Departamento de Santander para los licores. La estampilla tiene un código de barras, tiene el nombre del licor. Ese nombre debe coincidir con el nombre que está en la etiqueta del producto. Juéguele limpio a su salud y a la de todos los santanderianos, que todo lo que compre y lo que venda sea legal. Ingrese el código de barras de la estampilla a www.sictrace.com.co. Yo soy legal con Santander. Santander en serio, el gobierno de la gente. Continuamos este interesante diálogo con la doctora Clara López, aspirante presidencial por el Polo Democrático. Doctora Clara, hablemos de eso, de su gestión al frente de Bogotá y una mirada de lo que está pasando con Petro al frente de los destinos de la capital. Bueno, yo diría que a mí me correspondió una de las responsabilidades más complejas que le haya correspondido a burgomaestre alguno en el país. Asumí la alcaldía mayor de Bogotá por encargo de mi partido y del presidente de la República en medio de su peor crisis. Yo entré a esa alcaldía y yo le digo a mis colaboradores, allá asustaban, no se movía un papel y tenía desde luego la más baja expectativa, con un 18% de favorabilidad en las encuestas que auguraba muy mal para mi gestión. Pero quiero decirle que con el equipo de hombres y mujeres del Polo, con nuestro ideario de unidad en la mano y con un esfuerzo enorme, que consiste en no exigirle a los demás lo que no está dispuesto a hacer uno, pues trabajé casi que 24 horas dándole todo lo que tenía de mi energía, de mi conocimiento y de mi compromiso a la ciudad de Bogotá. Y quiero decirle a los barranqueños que a mucho honor salí el 31 de diciembre con el más alto nivel que se haya presentado en las encuestas por alcalde alguno en la capital de la República. Llegué a niveles del 78% de favorabilidad, cosa que no han alcanzado prácticamente ninguna personalidad en este país. Y quiero decirles que eso no se debe a que yo sea ninguna maga con una varita de Harry Potter, sino a un trabajo denodado de todo el equipo con quien en la alcaldía nos comprometimos a recuperar confianza, a poner la casa en orden y a entregar la ciudad demostrando que el Polo no solamente sabe gobernar, sino que sabe gobernar bien. ¿Qué tanto ha acabado el doctor Petro con programas que dejó su administración?
Pues tengo que decirle que lamentablemente algunos han tenido, pues desde luego, continuidad, pero un programa muy caro al corazón de todas las comunidades bogotanas, que eran los comedores comunitarios, pues fueron todos cerrados. Y es una tristeza porque esos comedores eran fruto de esfuerzos de organización comunitaria y consistían en centros de trabajo y de reunión y de participación comunitaria muy importantes. Pero debo resaltar que, por ejemplo, haber otorgado dentro del Plan Decenal de Agua de la capital de la República de carácter gratuito el derecho al mínimo vital de agua potable ha sido continuado y ensanchado por el alcalde Petro, lo mismo que los subsidios a las tarifas del transporte público, que nosotros las dejamos configuradas y negociadas en el sistema integral de transporte público para la tercera edad y para la población discapacitada, y estos han sido proyectos que han mantenido el alcalde Petro. Así es que unas sí, otras no. Nosotros en este proceso, quiero aclararle a la gente de Barranca, hemos dicho que no vamos a participar en ese proceso que se ha politizado tanto, buscando la revocatoria de un alcalde, no en función de su gestión, sino en función de fines políticos que quieren afectar los próximos procesos electorales. Nosotros no vamos a aceptar, como partido de izquierda que somos, que le vayamos a dejar ese campo abierto a la derecha, así es que nosotros no apoyamos la revocatoria del alcalde Gustavo Petro. Pero tampoco apoyan todos estos poderes que tiene el señor Procurador General de la Nación, que terminan creando situaciones como la de Bogotá. Claro, nosotros no apoyamos esas facultades exorbitantes del procurador, la manera excesiva con que se les aplicó con una inhabilidad, una muerte política al alcalde Petro de 15 años, pero le aclaro que nosotros tampoco nos gusta cómo ha manejado el alcalde Petro la ciudad. Le ha faltado mucho en gestión, le ha faltado mucho en tratar de unificar y de convocar a todos los bogotanos para lo que tiene que ser siempre desde una alcaldía un esfuerzo común. El tema es que a uno lo elige un partido o un sector, pero uno gobierna para absolutamente todos los bogotanos, y a Petro le ha hecho mucha falta tener esa visión de conjunto que echamos de menos quienes estamos sufriendo duro esa crisis en Bogotá, porque ahí los platos rotos no los paga ni el procurador, ni Petro, ni el Consejo, lo paga la gente de a pie, la gente que está viendo paralizada la administración distrital y como con poco ánimo de ver qué es lo que va a pasar en el inmediato futuro. Su propósito de ser presidente de esta república es replicar el modelo que tuvo en ese corto tiempo al frente de la alcaldía de Bogotá. Bueno, una alcaldía es muy distinto a manejar una nación, y nosotros lo que hemos venido pregonando a lo largo y ancho de Colombia es que este país tiene que cambiar. Mire, estamos metidos desde hace 20 años en un modelo económico que concentra la riqueza en manos de muy pocos, que sigue privatizando todo lo público y que deja muy poco espacio para el trabajo de la gente. Nosotros creemos en un nuevo modelo de desarrollo que ponga todo el Estado al servicio de la generación del pleno empleo de los recursos, que rescate lo público. Por ejemplo, aquí en Barrancabermeja, que se comprometa de verdad con la modernización de la refinería. 4.000 millones de dólares que están haciendo falta y ya están aprobados, y nosotros no entendemos por qué el gobierno nacional y la junta directiva de la empresa están con semejante paso lento, demorando una inversión que se necesita no solamente para garantizar que no se privatice la refinería, sino el trabajo de la gente de Barranca, su valor agregado, su economía local. Eso es lo que queremos a nivel nacional, un gobierno comprometido con una política seria de reindustrialización del país, de apoyo al agro, y desde luego eso implica renegociar los tratados de libre comercio que tienen tan de capa caída a la industria, al agro y al trabajo nacional. Se ha dicho que por parte de su partido, lo he escuchado, que lo único que apoyan al presidente Juan Manuel Santos es en el proceso de paz. Nosotros apoyamos el proceso de paz. Le tenemos serias críticas a cómo lo está adelantando el presidente Juan Manuel Santos, y queremos dejar sentado frente a propios y extraños, porque incluso en las toldas de la izquierda hay confusión al respecto. Mire, la paz de Colombia no pasa por la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Lo que se necesita en Colombia es que esos diálogos de La Habana avancen, se llegue a la firma de la finalización del conflicto armado, pero que todo el país se comprometa en procesos de cambio estructurales.
una paz con cambios, que ataque las causas de la violencia que ha vivido este país, es lo que se le está necesitando, y me temo mucho que el presidente Juan Manuel Santos está pensando es en una paz negativa, en una paz con la reinserción de los antiguos alzados en arma, como han hecho en el pasado, que les dan un taxi, que les dan una beca, pero no están en el compromiso de atacar las causas de la violencia. Y nosotros, para rescatarle los hijos nuestros de las mujeres colombianas a la violencia, necesitamos empleo, necesitamos salud, necesitamos que tengan derecho a la educación, incluso la superior, por parte del Estado, de carácter gratuito, de calidad. Y eso es lo que uno no le ve la voluntad política y no hace parte de ese modelo que concentra todo en manos de unos pocos y que los demás tienen que contentarse con ver los lujos a través de la televisión. Es muy difícil confrontar por una carrera política a un presidente en ejercicio de sus funciones en el propósito de reemplazarlo. Pues yo le cuento que yo me siento como David, en la historia de David y Goliat. Claro, en mujer, da vida, porque además las mujeres damos vida. En un país con algunos básicos de democracia, eso podría funcionar, pero fíjese lo que ha hecho el presidente de la República. Nosotros tenemos un rosario de 11 casos de falta de garantías, le menciono los principales. ¿Qué tal haber descubierto que el presidente Juan Manuel Santos le ha entregado a título de recursos para la reelección 2,8 billones de pesos a todos los congresistas miembros de su alianza de la Unidad Nacional? Con eso usted podría pagar la matrícula de todos los muchachos hoy en las universidades públicas del país durante 2 o 3 años, como para darle una proporción de lo que se están gastando en aceitar las maquinarias de la reelección. No quisieron implementar el voto electrónico, que habría limpiado muchísimo la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y ahora estamos inmersos en otro escándalo de las chuzadas, con conocimiento, porque nos han llegado las informaciones de que el Polo Democrático fue objeto de espionaje y de seguimiento por parte de esa operación Andrómeda, que no sé finalmente si el presidente dijo que era legal o ilegal o todo lo contrario, porque cambia de opinión a cada rato, pero no, muy delicado. Toda esa falta de garantías le restan legitimidad al proceso electoral. Y yo quiero alertar a los barranqueños, a las barranqueñas. Nosotros no nos podemos dejar arrinconar por esta falta de garantías del gobierno, que está usando todo el poder del Estado, no en función de la política pública, sino de su propia reelección. La reelección resultó ser un tóxico para la democracia y creo que esa es una de las primeras medidas que vamos a tener que adoptar cuando llegue a la presidencia de la República, acabar con esa figura. Comento que está en la cuna de la reelección, la tierra de Gide Medina, donde se dio todo, no se dio aquí, sino fue representando a Barranca Bermeja a la Cámara de Representantes, donde surgió todo este escándalo. Vamos a hacer una pausa y al regreso el mensaje final en lo que corresponde a este programa, la doctora Clara López Obregón, candidata del Polo Democrático a la presidencia de la República. Ya regresamos. Yo ya renové la matrícula mercantil de mi empresa. ¿Y usted? Amigo empresario, amigo comerciante. Al renovar la matrícula mercantil, usted podrá desarrollar su actividad comercial sin problemas y su negocio existirá formalmente. Acuda a nuestras oficinas en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja o solicite los servicios de uno de nuestros promotores de recaudo. Estamos para atenderle. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Mejores productos, muy bien, con grandes ofertas. Supermercado, tu servicio La Quinta. Qué bien, los mejores precios, muy bien, lo que necesitas. Supermercado, tu servicio La Quinta. Que no se apague tu luz, que no, que no. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja.
La Gobernación de Santander informa a los ciudadanos que ha dispuesto la nueva oficina de pasaportes, donde podrán tramitar este documento de validez internacional en un proceso ágil y sencillo. La nueva oficina de pasaportes está ubicada en la calle 48 27A 48, primer piso, edificio Idesan. La atención al público es en horario de 7:30 a 11:45 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. Secretaría General, Gobernación de Santander, Gobierno de la Gente. Segmento final con la doctora Clara López, candidata presidencial, tierra del petróleo, tierra de obreros que hicieron posible la creación de este sindicato poderoso, la Unión Sindical Obrera Uso. ¿Su mensaje para ellos cuál es? Bueno, si no hubiese sido por el sindicato de la USO, no se hubiera fundado Ecopetrol y me temo mucho que no existiría, porque la presión para su privatización ha sido persistente y permanente durante los últimos años. El mensaje es un mensaje de esperanza, es que lo que ustedes han sembrado aquí en este terruño que se ha extendido como beneficio a todo el país, nosotros tenemos el compromiso de resguardarlo y fortalecerlo. En mi gobierno no se privatizará una acción más de Ecopetrol, es más, si podemos recomprar las que están en manos privadas, las recuperaremos, porque esta es una industria estratégica para el país. Y pensamos que con base en ella tenemos que ampliar la capacidad de Barrancabermeja para seguir contribuyendo al desarrollo del país a través de inversiones importantes, por ejemplo, en una planta grande, moderna, de fertilizantes. Fíjense que todas las movilizaciones agrarias que se han dado en este país han tenido que ver con esa desproporción enorme, que el producto final se compra al pobre campesino a precio de huevo, pero le están vendiendo los fertilizantes y todos los agroquímicos a precio de oro, y eso en función de una posición dominante de factores monopólicos que tienen manejados los mercados de los insumos, y el gobierno poco o nada hace para ponerlos en cintura. Están cobrando el fertilizante 100% más caro de lo que se cobra, por ejemplo, en el Ecuador. Entonces aquí vamos a rescatar y a reconstituir a Barrancabermeja como esa ciudad industrial que le aporta a todo el país, y yo creo que esa planta de fertilizantes la tenemos que convertir, al lado de la modernización de la refinería, en una realidad en el próximo gobierno, desde luego con el aporte, con el apoyo, con el respaldo de los trabajadores y las trabajadoras de Ecopetrol, que le han mostrado a Colombia por qué se necesita una fuerza sindical importante. Y desde luego, con todo el sindicalismo colombiano, tenemos que fortalecerlo. Es que 3,9 de trabajadores sindicalizados lo que muestra es que este modelo económico no quiere tener la fuerza laboral como un factor que contribuye al desarrollo nacional, y nosotros desde luego vamos a rescatar la fuerza del sindicalismo a través de un nuevo código sustantivo del trabajo que vamos a tener que concertar entre todos para recuperar los derechos de los trabajadores en Colombia. Muy bien. Estamos al lado del río. El presidente ha anunciado a través de Cormagdalena una licitación billonaria de 2 billones de pesos. ¿Cree usted que eso se da? ¿O que hay que mejorar, tener otra política de navegabilidad para este río? A mí no me gusta en principio la privatización de todo, y mucho menos la del río. Este es el único país del mundo que no ha mirado hacia esa arteria fluvial como debería hacerlo, para utilizarla no solamente en función de la economía, sino también del transporte cómodo, serio, para todos los ribereños y como un centro turístico nacional. Yo no sé, el presidente, yo me lo encontré hace unas semanas en Popayán ofreciendo 2 billones de pesos en carreteras para ese sector del país, y después en otra visita, después de que estuve por el Cesar, pues por allá había pasado el presidente ofreciendo otros 2 billones. Creo que es más o menos 2 billones por departamento lo que está ofreciendo campaña electoral el presidente de la República, y yo me pregunto, ¿y por qué no está rindiendo cuentas de qué hizo de las inversiones durante sus 4 años de gobierno, en vez de estar utilizando la presidencia de la República para ofrecer más pescaditos de oro que como que no se materializan? Finalmente, en temas de relaciones exteriores, con la situación de Venezuela es difícil, lo que hemos visto en las últimas horas.
los vecinos de Colombia tienen una tendencia de izquierda. ¿Cómo van a ser esas relaciones para tener una Colombia un poco más acorde con sus vecinos, pero tampoco llegando a situaciones como las que se presentan en este momento en Venezuela? Bueno, es muy lamentable lo que está pasando en Venezuela. Como lo dijo el mismo jefe de la oposición allá, el señor Capriles, lo que están buscando sus compañeros de la oposición son atajos antidemocráticos para tratar de hacerse al poder a través de la azonada en la calle. Nosotros tenemos que rechazar esa actitud y me parece que el gobierno de Colombia lo que tiene que hacer es, al lado de todos los gobiernos de América Latina, ofrecer sus buenos oficios para buscar alguna conciliación entre esa oposición golpista y un gobierno que también tiene que tener más abiertos los diálogos con los otros sectores políticos. Y en materia económica, decirle una cosa, eso lo tenemos que repetir en el Polo todo el tiempo. Nosotros creemos que tiene que haber un modelo de desarrollo distinto a este privatista, concentrador de la riqueza que nos han impuesto durante los últimos 20 años. Pero ese modelo es colombiano a la colombiana. Nosotros creemos que tenemos que garantizar que sea más justo, más equitativo, que a través de la generación de empleo y la garantía de los derechos sociales de los colombianos, pues tengamos un país donde todos quepamos bajo ese generoso sol de la República. Pero pues nosotros miramos las buenas y las malas experiencias de otras partes, entre otras cosas, para no repetir las malas y para aprender buenas lecciones de las buenas. Doctora Clara, gracias por atender esta invitación de Primer Plano Enlace de Televisión. Gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos. Pedro, muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todos los que nos ven a esta hora. Muy bien. A ustedes, amables televidentes, mil gracias por su atención. Con permiso.